Comenzamos el año con algunas novedades importantes. Ante todo, bueno, esperemos tener un año en paz, como venimos pregonando desde el principio del año pasado. Algunas buenas noticias en materia impositiva, cosa que no es fácil, porque en general las noticias impositivas son malas. Siempre queremos traer buenas noticias, pero en materia fiscal son pocas. Por ejemplo, para la presentación de los empleados en relación de dependencia, lo que se llama SIRADIG, o sea, el Sistema de Información de los compromisos, de las deducciones y demás conceptos que son para que les practiquen la retención de impuestos a las ganancias, se ha postergado hasta el 31 de marzo la obligación del empleador de hacerlo, con lo cual hay un poquito más de alivio para ese trabajo. Así que tengan presente que esa obligación se postergó hasta el 31 de marzo. También hay un tema interesante para los empleados en relación de dependencia que tiene que ver con la obligación de informar sobre bienes personales cuando se superan determinados montos de ingresos. En este sentido, estábamos con un monto bastante escaso, eran hasta 500.000 pesos de ingresos estábamos exceptuados. Y una persona que cobrara en el año más de 500.000 pesos, fuera responsable o no de impuestos sobre los bienes personales, debía presentar una declaración jurada informativa. Insisto, no significaba que tuviera que pagar, sino que tuviera que presentar cuáles eran sus bienes si sus ingresos superaban los 500.000 pesos. Ahora se modificó ese tope y ahora la obligación va a ser cuando los ingresos sean superiores al 1.000.000 de pesos. Creo que es un alivio importante para muchas personas que estaban obligadas nada más que a hacer una información que no significaba el pago de impuestos, pero sí el compromiso y la obligación de hacerlo. Y menciono esto porque parece una cosa intrascendente, pero resulta que para poder tener la idea de buen contribuyente, cuando fue hace un tiempo atrás el sinceramiento fiscal, para darle opciones a alguien que fuera considerado buen contribuyente o contribuyente cumplidor, tenían en cuenta también esas obligaciones formales de presentar declaraciones informativas. Con lo que quiero decir es esto: como no significa tener que pagar bienes personales, sino significa informar, mi recomendación es que todo aquel que tenga ingresos superiores al 1.000.000 de pesos presente la declaración jurada informativa que vence a mitad de año. Después vamos a ir anunciando la fecha de vencimiento, pero por lo menos sepan de que hay ya un nuevo parámetro mucho más alto para el cual se puede informar. Otra novedad importante que creo que puede consultarse bien los valores en la tabla de AFIP, donde está toda esa matriz de monotributo, donde están los ingresos, las superficies de cada local, la cantidad de kilovatios consumidos. Bueno, hay que mirarlo porque se aumentaron los mínimos para ser comprendido o considerado monotributista. Recordemos, para servicios está en 896.000 pesos, son cifras muy irregulares, no se han redondeado las cifras, y para la parte de monotributo de compraventa de bienes, o sea, lo que no son servicios, se elevó alrededor de 1.300.000. Yo aconsejo que estos números se consulten en la página de AFIP, área monotributo, donde está la tabla y donde cada uno podrá ver el encasillamiento. Esto lo digo porque están por vencer la recategorización o por lo menos la confirmación de la categoría en la que está. Y en este sentido, también quiero advertir al monotributista que tenga muy en cuenta los ingresos, que tenga muy en cuenta los depósitos bancarios, porque el depósito bancario, por ejemplo, es un parámetro muy duro como para poder controlar si está bien encuadrado o no dentro del monotributo. Ustedes no se olviden que uno de los parámetros, ingresos, y con la facturación electrónica y con las transferencias bancarias que se están utilizando cada vez más, quedan registrados en los bancos los ingresos. Si un monotributista que está categorizado hasta un determinado monto o en los topes, en los montos más altos, tuviera depósitos bancarios que no pudiera justificar un origen como si fuera una herencia, un préstamo, todo lo demás, que superen esos montos, se los excluye del monotributo del momento que eso se detecta. ¿Pero qué implica excluirlo? Implica que se tiene que hacer cargo del impuesto al valor agregado de los periodos desde los cuales, con anticuación del momento en que se lo consideró o se lo detectó, y también tener que pagar ganancias por esos ingresos. Por eso es importante estar muy atento, controlar los parámetros. La AFIP, en este sentido, y nosotros vemos que hay un enorme esfuerzo de recaudación y de control del monotributista, y por montos que no son tan importantes, está gastando mucha energía en controlar, en excluir, en publicar los que son excluidos, en obligar a las empresas a retener y a expulsar del monotributo si realmente entiende una empresa que por lo que a ella le facturó el monotributista queda fuera.
¿Qué quiero decir con esto? Es una recomendación especial. Dejó de ser un método simplificado, es un método de excepción que corresponde ser tomado con seriedad y con control, porque dejó de ser aquello que en su momento, cuando salió el monotributo por la década del 90, decía prescinda de su contador. La verdad que hoy no es porque tengamos que pensar que debe depender de un contador, pero la realidad es que el monotributista lo puede hacer controlándose en la página de AFIP, mirando parámetros, no descuidar ni los ingresos, ni los depósitos bancarios, ni ninguna de las otras variables que determinan el encuadramiento como monotributista. Eso es una recomendación especial.